Hoy nuestro invitado se llama Francisco Riveras. Muchos de ustedes les conocerán porque en Burgos Gombarri trabaja desde el año 1958. En 1997 se fundó Gestamp, una agrupación que lleva trabajando en 20 países, más de 30.000 trabajadores, y eso ha sido gracias a este hombre que nos acompaña en mesa de redacción. Bienvenido, Francisco Riveras. Buenos días. Además, estos días estamos de homenajes varios. Le han dado un premio de Castilla y León Económica y además han homenajado a su padre. No, la verdad es que da gusto venir por aquí. ¿Viene mucho por Castilla y León o tantas plantas en tantos países, en más de 20 países, no? Pues menos de lo que querría. La verdad es que a veces lo he hecho en falta porque recuerdo que cuando empezaba venía mucho con mi padre, sobre todo al centro de Burgos en aquel momento. Pero al final va todo creciendo y terminas visitando sobre todo en aquellos sitios donde hay problemas. Y aquí, gracias a Dios, no tenemos problemas, así que últimamente vengo poco. Y pocos problemas ha tenido estos últimos años, porque parece que lo que ha sido clave en su empresa ha sido la expansión, ¿no? Usted como consejero de Gestamp, no sé cuántas plantas habrá abierto desde el 97 hasta ahora, pero muchísimas. Hemos abierto muchas, la verdad es que muchas. Cuando se constituyó formalmente Gestamp, agrupando algunos desarrollos que ya teníamos, pues en aquel momento estábamos hablando de un grupo con un nivel de facturación en torno a 200 millones de euros y casi todas las plantas en España, y decidimos dar el salto. Ahora mismo estamos hablando de 95 plantas y 20 países, estamos hablando de 200 a este año que estaremos casi 7.000 millones de facturación, con lo cual el cambio es radical. Pero yo diría que quizás de lo que me siento más, no diría orgulloso, pero sí creo que es un dato importante, es lo que hemos hecho en la crisis, porque nosotros hemos utilizado la crisis como una oportunidad. Es verdad que al principio las pasamos un poco apretadas, pero después hemos aprovechado para crecer. Hemos crecido abriendo nuevas plantas, hemos abierto casi 20 nuevos greenfields en época de crisis, desde el año 2008 aquí, y también hemos hecho algunas operaciones de adquisición en el momento adecuado, incluyendo el grupo ECHA, que tenemos ahora en la fábrica en Burgos. Con lo cual yo diría que este aprovechamiento de la crisis que hemos hecho nos ha dado un salto diferencial y nos ha permitido estar ahora mismo donde estamos. Ha cumplido lo de o crece o muere, ¿no? Sí. Yo creo que, evidentemente, nosotros entramos en la crisis en una situación que era bastante positiva. La crisis nos afectó a todos mucho, nosotros habíamos sido siempre prudentes en nuestra política de endeudamiento y por eso pudimos rápidamente salir del paso, adecuarnos y estar en disposición de ser elementos de crecimiento y no elementos defensivos. Cuando al final a una organización como la nuestra le das un objetivo de crecimiento, pues siempre el nivel de motivación te permite pues hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Gestamp es una empresa familiar, está entre las 500... Bueno, entre las 200, porque está en el 148, 150 puesto del mundo. Para una empresa española es un puesto bastante alto. ¿Qué le debe a su padre o qué les enseñó su padre a Johnny y a usted para sacar adelante la empresa? Porque a veces dicen que la segunda generación de una empresa familiar es donde está el problema. Sí, es verdad, pero en este caso era muy difícil cargarse este proyecto, la verdad. No, ya hablando en serio, y ayer lo comenté y hoy seguramente tendremos ocasión de verlo. Mi padre, la verdad es que inició un grupo empresarial, sobre todo empezando por el ámbito del acero, de la distribución y la transformación del acero, y la verdad es que lo dotó de unas raíces muy sólidas. Todo el movimiento que hizo desde empezar desde cero, con un taller, en el 58. Comercializando con un taller, hasta la primera fábrica que hizo, por supuesto, en Burgos, hasta finales de los 80, que realmente se convirtió en el líder español, porque no teníamos nada fuera de todo el sector. Pero muy sólido financieramente, con una buena reputación en el mercado, con clientes. Por eso cuando realmente empezamos el mundo de Gestamp, pues es que era relativamente o sea, era fácil porque teníamos una base financiera, el respeto de los bancos ante los proyectos, teníamos unos clientes y luego empezábamos a tener una cultura industrial, que habíamos pasado de ser comerciales a industriales. Y sobre todo mi padre lo que nos ha dejado es todos sus principios y valores que nosotros hemos incorporado en nuestra cultura corporativa, esas cosas que nunca hablamos, sobre todo los castellanos, que no nos gusta mucho hablar de palabras así un poco que a veces suenan huecas, pero ese concepto del valor del trabajo bien hecho, o de la integridad, o del foco en el cliente, o ese tipo de cosas están en nuestra cultura y se lo debemos todo a mi padre. De hecho, en las 130 plantas que tenemos ahora abiertas en todo el mundo, en todas ellas tenemos una copia del retrato de mi padre para que no se olvide nadie. Pero esa cultura de esfuerzo que usted aprendió, que mi generación también le toca, a la generación que viene, a la de sus hijos,
¿cómo la ve? ¿Cree que están, en fin, que les gusta o que prefieren...? Es difícil de saber. Yo, desde luego, a mis hijos yo soy muy pesado con ellos y no sé si les voy a dejar mucho margen de que se despisten, pero porque al final todos somos, al final, en función de lo que hacemos y de lo que nos esforzamos, más allá de lo que puedas llegar a tener en un determinado momento, ¿no? Y yo creo que nuestros hijos parten con ventajas y parten con inconvenientes. Las ventajas es que tienen un nivel de formación, han nacido ya en el mundo digital, todo eso lo tienen, pero por otro lado lo que no tienen es la necesidad del esfuerzo. Entonces, en eso es donde hay que decidir. Yo creo que, como todo, tendemos a pensar que las generaciones nuevas son un poco más ligeras. Yo creo que todo el mundo tiene su etapa y que cuando maduren, evidentemente, van a tener una cultura del esfuerzo que no será igual a la que teníamos nosotros, pero seguramente será perfectamente válida. Ustedes han creado un máster y por ese máster supongo que van pasando todos aquellos que van incorporándose luego a la empresa, ¿no? La formación que reciben allí. ¿Cómo ven a los jóvenes universitarios? ¿También vienen preparados o...? Vienen preparados, la verdad es que vienen preparados, lo que pasa es que vienen ya siendo más conscientes de que el mercado laboral está complicado y que la formación que reciben de las universidades muchas veces es demasiado general o demasiado poco específica para las necesidades concretas de las empresas. Por eso ese tipo de máster la verdad es que los aprecian bastante. Nosotros tenemos una modalidad de máster donde es bastante abierta, evidentemente mandamos personas nuestras que necesitan dar un salto, pero también está abierta a que entren personas licenciadas de cualquier país y de cualquier otro tipo de condición, y luego al final lo que ofrecemos es a la gente que realmente pensamos que tiene mucho mérito la posibilidad de después de hacer unas prácticas en nuestras empresas, quedarnos con ellos, y de hecho terminan incorporándose al grupo una gran parte de ellos. Usted también ha apostado en su empresa por el I+D+I, sí. Y de hecho no para de abrir centros de I+D+I. Este año que termina varios, ¿no? ¿Por qué cree que es tan importante la investigación y en España se le da tan poca importancia a la investigación? Yo creo en cada sector es diferente, pero yo creo que si una empresa realmente quiere crecer y quiere crecer en el ámbito global y ser líderes, evidentemente hay dos variables que no puede fallar. Primero, tener productos y tecnologías que sean competitivos, que sean innovadoras, que sean rompedoras para poder competir en el mercado global, donde evidentemente pues, hace mucho frío, ¿no? Y segundo, una vez que tiene éxito en esos productos y tecnologías, tener una estrategia global que le permita producir allá donde tenga que producir para atacar los diferentes mercados. Con esa combinación tú puedes trabajar, pero intentar globalizarte sin tener producto y tecnología, no, porque no tienes ningún factor diferencial. Y al revés, si tienes mucha tecnología pero no eres capaz de sacar el partido con la globalización, pues te quedas a medias. Desde nuestro punto de vista, el I+D no son palabras ni son formas de conseguir subvenciones o financiación, no. El I+D tiene que ser algo concreto, donde hay que dedicarle recursos, hay que ponerle objetivos y al final se tiene que traducir en que nuestros productos son productos diferenciales y no es un commodity donde solamente puedes competir por precio. Esa es la clave, no es ningún tipo de vocación altruista, es un planteamiento lógico que tenemos que ser capaces de diferenciarnos y de ser imprescindibles para nuestros clientes. A ustedes las grandes compañías automovilísticas les colocan entre los mejores suministradores. Es más, se instalan donde están ellos, ¿no? Sí. Tanto en Estados Unidos como en China, como en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué es lo que ofrece Gestamp que no ofrece otra compañía de la competencia? Bueno, yo no sé si sus carrocerías son... No sé si debo hablar yo de eso, pero yo sinceramente lo que creo que hacemos es especialmente eso, es decir, nosotros estamos muy cerca de nuestros clientes y entendemos, porque nos lo dicen, qué es lo que necesitan. Nosotros, como fabricamos componentes metálicos, detectamos hace ya muchos años que había una serie de tendencias que iban a ser importantes para ellos, entre ellas la necesidad de reducir emisiones. Para reducir emisiones, en la parte que a nosotros nos toca, tenemos que ayudarles a reducir el peso. Y entonces empezamos a desarrollar nuevas tecnologías con aceros de alta resistencia, incorporando tecnologías como la estampación en caliente. Y luego también nos dimos cuenta de que sí, había que bajar el peso, pero otra de las cosas que tenían los fabricantes que desarrollar es cada vez más elementos de seguridad pasiva ante los accidentes. Entonces, piezas más ligeras parece que son menos seguras. Y empezamos a trabajar en un modelo por el cual éramos capaces de bajar el peso de los coches y a su vez incrementar la seguridad. Eso ha hecho que los clientes nos necesiten en ese tipo de tecnologías y luego además, cuando tú estás fabricando componentes en Alemania, pues la base de proveedores que tienes es muy grande, pero cuando esta gente abre una planta en la India y en China, no todo el mundo puede ir allí a abrir una planta en la India y en la China, con los estándares que tenemos aquí en Europa. Ese binomio es lo que nos hace imprescindibles, diría yo. O sea, nunca he dicho que no a una empresa instalarse en un país.
Hombre, no decimos a veces, pero no lo decimos por riesgo, lo decimos porque tiene que tener sentido. Tiene que tener sentido a largo plazo. Nuestras inversiones son muy pesadas. Una planta nuestra, cuando arrancamos, tiene que tener por lo menos un horizonte de 12, 15 años, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Y a veces los clientes pueden plantear cosas más a corto. Y nosotros, evidentemente, lo que tenemos que pensar siempre es en el largo. Es por lo que somos nosotros una empresa familiar, ¿no? Pensando siempre en el largo. En los nietos ya. Hombre, los nietos todavía me pillan un poco lejos, pero bueno, vamos. Es joven sí. Todavía. Cada día menos. No, se le ve en forma. ¿Hace deporte para mantenerse más? Porque... Sí, menos de lo que quisiera. En verano hago mucho, pero tengo semanas complicadas. Pero sí, procuro hacer más o menos 2 o 3 días, correr o hacer algún tenis o un pádel o lo que haga falta, ¿no? Cuando dije a algunos compañeros míos que iba a venir a hablar con usted, me dijeron que no sé si era un mito. Dijeron, en Raberas, Calzadas no hay paro. Porque si alguien necesita trabajo en algún momento, llaman a Gombarri y ya está solucionado. Bueno, yo no sé si esos son mitos o no mitos, ¿no? Lo cierto es que yo creo que lo que es Castilla y Burgos siempre estuvo en el corazón de mi padre y nosotros lo tenemos muy claro en el grupo, ¿no? Y siempre lo cuidamos especialmente. Luego, al final, el modelo de negocio tiene que tener su lógica, ¿no? Hemos pasado momentos más complicados y si, por ejemplo, el consumo del acero en el país no recupera, es difícil que Burgos, con el tamaño que tiene, pueda estar a tope. Pero en el momento que podemos orientar algo hacia la zona, lo hacemos, porque además es que nos funciona muy bien. Ahora mismo vengo de la planta de Dueñas, una planta que, por ejemplo, ahora mismo, pues cuando tienen problemas algunas otras plantas nuestras o algunos de nuestros clientes que han tenido recientemente, es capaz de absorber, solucionar, tener flexibilidad, añadir un turno más, tienen una tecnología y una motivación y al final da gusto. Hablo de Burgos. ¿Cómo ve Burgos? Porque en componentes del automóvil precisamente hay grandes empresas instaladas también en Burgos junto a Gombarri y no solo en eso, también en otro tipo de empresas. Es la capital industrial de la región, pero ahí ya saben cómo son los castellanos, pesimistas. O sea, parece que tienen que venir de fuera para darles un aire de optimismo, ¿no? Yo creo, para mí, evidentemente, allí en Castilla y en Burgos, yo creo que se saben hacer las cosas. Estoy convencido de que hay una cultura industrial muy positiva y en ese sentido, si ya tienes esa cultura, ya tienes mucho ganado. Después, evidentemente, tienes empresas. El grupo Antolín tiene su sede allí y es un grupo estupendo y hay otras empresas que lo están haciendo muy bien. Yo no veo ninguna razón para el pesimismo. Ahora, lo que sí creo que es bueno es la prudencia. Yo creo que ahora estamos un poquito mejor, lo hemos pasado mal y ahora lo que tenemos que hacer es reforzar nuestras fortalezas y tratar de evitar algún tipo de cosas que no nos favorecen en el ámbito de la competitividad. Yo creo que se avanza mucho en un modelo social y sindical, yo creo que esas cosas se van haciendo mejor, pero no nos podemos equivocar. Tenemos que, evidentemente, ser capaces de mantener la competitividad por la vía de la flexibilidad y tenemos que conseguir un modelo que realmente nos permita que no nos convirtamos en algo caro. Tiene que ser algo que evidentemente tenga una mano de obra que no va a ser nunca barata, pero que sea eficiente y competitiva. Si conseguimos ese modelo no hay ninguna razón para ser pesimista, pero sí hay que ser prudentes y no lanzar mensajes demasiado optimistas que en un determinado momento lo que pueden hacer es romper la competitividad y romper la posibilidad de futuro. Usted me imagino que hablando de competitividad, bueno, se dará de bruces, verá cómo en España cuesta tanto y en cambio en otros países donde ustedes tienen planta es como más accesible, ¿no? A la hora de los negocios y a la hora de hablar con los sindicatos y a la hora de establecer al menos un modelo, ¿no? Es verdad, pero a veces nosotros en España tendemos a ser muy autocríticos, ¿no? Yo diría que en este momento, y quizás la crisis ha ayudado, el modelo, por ejemplo, social y laboral que tenemos ya es mucho mejor de lo que era y en muchos casos mucho más competitivo, por ejemplo, que en países como Francia, ¿no? Yo diría que eso es claro. Tenemos una mano de obra cualificada, motivada y evidentemente, bueno, pues los costes son los que son. Yo creo que en general el nivel de competitividad en España ha mejorado sin, entre comillas, perder calidad de vida de las personas y ese es el modelo que tenemos que seguir. A mí el modelo que me gustaría de sociedad hacia adelante en España, pues es un modelo que en el ámbito industrial esté más ligado a lo que, por ejemplo, consigue hacer Alemania. Es un país que tiene unos sueldos altos, sí, pero tiene unos niveles de competitividad altos, tienen empresas tractoras fuertes que invierten mucho en I+D, sacan productos que luego los defienden, que tienen sedes fuertes en sus países. Ese es el modelo que nosotros tenemos que tender. No podemos tender a ser un país de competir solamente por mano de obra barata. Eso no tiene, porque jamás, y no queremos que se produzca que nos igualemos al coste de la mano de obra en Polonia, en Hungría o en Chequia.
Con lo cual tenemos que hacer un modelo diferente. Si nos quedamos a medias y no invertimos en I+D y en producto, pues al final solo tendremos que competir por coste y esa carrera la vamos a perder. Quizá vuelvo a Burgos, sí. El parque tecnológico que se va a instalar en Burgos después de unos cuantos años, ¿eso puede ser positivo para Burgos? ¿Cree que hay empresas que se podrían instalar allí? Yo sinceramente siempre me parece complicado hablar sobre estos temas en detalle. Yo lo que creo es que lo que es importante es que se generen oportunidades. Evidentemente, si hay oportunidades y no somos capaces de habilitar suelo razonable, es que algo estamos haciendo mal, porque lo difícil es desarrollar oportunidades. Yo creo que lo importante es conseguir que la gente quiera invertir, que traccionar empresarios, generar empresarios. Luego yo entiendo que ya es parte de la administración la responsabilidad de generar suelo si hay ninguna necesidad. O sea, si realmente hay posibilidad de generar empresa y no tenemos suelo, algo estamos haciendo mal. ¿Qué les queda del origen familiar en Rabeo de las Calzadas? Pues mira, nos queda la Plaza del Pueblo. Nos queda la Plaza del Pueblo, ahí tenemos una casa también muy bonita. ¿Pero van allí? Pues porque mucho, con el poco tiempo que tienen... Muy poco, la verdad, muy poco, y eso sí que es una parte que me duele, pero voy muy poco porque al final, que siempre iba mucho con mi padre, y ahora al final pues te falta ese nivel. Claro, eso, y al final te cuesta un poquito, ¿no? Pero muy ligado siempre. Mi padre estuvo siempre muy implicado en el desarrollo del pueblo, intervino en muchísimas cosas y siempre pues, nosotros estamos pendientes. A través de nuestra fábrica de Burgos y del gerente de la fábrica de Burgos siempre estamos atentos a las necesidades que pueda haber. Y luego, ¿qué es lo que queda? Pues queda, yo creo que parte importante de nuestra cultura son los valores y los principios de mi padre, y esos vienen de sus orígenes, porque aunque él tuvo que irse pronto a Madrid por los problemas después de la guerra, lo cierto es que siempre vivió y se definió como burgalés y de su pueblo, ¿no? O sea que eso nos queda. Ahora, lo cierto es que es verdad que cada vez vamos menos. Iba a decir de Burgos al mundo, las últimas plantas que han abierto ustedes están en Estados Unidos, están en Alemania, están en China. ¿Cómo ve el gigante asiático, por ejemplo? Porque instalado allí, supongo que era de diferente manera de como lo vemos aquí, ¿no? Que parece que iba a comerse el mundo y ahora tienen problemas económicos. Yo creo que al final vamos a ir recibiendo un poco mensajes por todos los medios de comunicación y al final uno ya no sabe dónde está, ¿no? Lo cierto es que China ha sido ya un milagro. Por ejemplo, en el sector del automóvil, hace 10 años, en el 2004, se produjeron en China 3-4 millones de vehículos. Este año se van a producir 24. Y de ser el 3% de la producción mundial, ahora mismo es el sitio donde más coches se producen en el mundo. Y ha crecido de una manera exponencial, con lo cual ahora hablamos de que se está ralentizando y estamos todos preocupados porque se ralentiza y que ya no va a crecer al 7%, que va a crecer al 6,7%. Bendito problema, bendito problema. Hemos tenido un poquito de tensión en los últimos meses porque ha habido muchos stocks grandes, pero es que ahora está volviendo a crecer y aunque crezcan ahora ya solamente un 4 o un 5, eso implica que el próximo año a lo mejor solamente van a crecer 1 millón de coches, 1 millón de coches más. Ya quisiéramos en Europa tener este problema. ¿Y en Estados Unidos? Estados Unidos está yendo muy bien. La verdad es que Estados Unidos también sufrió la crisis fuerte como Europa, pero Estados Unidos reaccionó diferente. Aplicó una crisis bestial. Bajaron de 16 millones de coches a 7, 8, 9, se cerraron empresas, hubo la bancarrota de General Motors, de Chrysler, de muchas empresas, pero reaccionaron, ajustaron y a partir de aquí han vuelto y ya hace 1 año y medio han superado ya los niveles previos a la crisis. Cosas que Europa no fue así, empezó la crisis, empezamos todos a proteger todo, se ha ajustado un poquito y todavía estamos bastante por debajo de los niveles previos a la crisis. Con lo cual, muy bien, evidentemente desplazándose más producción desde el área de Detroit hacia el sur de Estados Unidos y sobre todo a México, dentro del ámbito de NAFTA. Ustedes trabajan sobre todo con compañías asentadas en países grandes, ¿no? Pero ¿han pensado en pequeñas compañías en países en desarrollo? Bueno, ya no sabemos muy bien qué es un país en desarrollo, ¿no? Es complicado. Nosotros tenemos... Imagino Nigeria, ¿no? Que tiene 100 millones de habitantes. Sí. Nosotros tenemos que estar muy ligados a lo que vayan a hacer nuestros clientes, porque los productos que nosotros hacemos son muy pesados desde el punto de vista logístico y al final económicamente no tiene mucho sentido la exportación. Con lo cual, nosotros lo que estamos es muy cerca de las necesidades de nuestros clientes y en ese sentido, si nuestros clientes, por ejemplo, van abriendo plantas en Nigeria, pues nosotros tendremos que estar ahí. Por cierto, que es un mercado interesante. Yo no creo que tarde mucho algún fabricante en instalarse allí, porque con más de 100 millones de personas, si todo se estabiliza en el ámbito sí, es el problema de los países africanos. Sí. Claro, pero por ejemplo ahora en Marruecos ya se instaló hace unos años Renault Nissan, ahora parece que el Peugeot Citroën también va a abrir una planta.
El mundo de Irán parece que estaba cerrado y que ahora se va a abrir. El mundo turco es una realidad importante y estamos ya presentes allí, muy fuertes. Y luego el ámbito del sudeste asiático, países como Tailandia están tirando fuerte. Yo diría que nosotros no tenemos en principio ningún prejuicio y allá donde nuestros clientes vayan, si tiene sentido económico, nosotros iremos. ¿Cómo forman a la gente de los países bueno, iba a decir en desarrollo? En China, por ejemplo, ustedes han instalado varias plantas. ¿Cómo ha llegado la formación allí para que trabajen en sus plantas? Al principio costó, porque teníamos que tener personas, teníamos que trasladar muchas personas desde aquí, teníamos que ir seleccionando muchas personas y formarlas en Europa, pero ahora ya hemos ido consiguiendo una masa crítica, ya tenemos una división fuerte en China, con gente que es capaz de formar y de enseñar, porque realmente nosotros en el año 2007 no teníamos nada en China. Ya ahora tenemos 8 plantas trabajando, donde en este año vamos a estar facturando ya 700 millones de euros. Luego ahora ya existen plantas ya algo maduras que pueden enseñar a otras, y ahora ya intentamos hacer toda la formación allí, pero el arranque lo hicimos desde aquí, es decir, que lo que tiene que ser, la sede es la que tiene que apoyar el desarrollo fuera y luego beneficiarse de ello en el sentido de tener continuamente gente formando o gente haciendo el controlling o haciendo aquí el I+D, que es lo que estamos haciendo. Quería terminar con España, porque hemos dado una vuelta al mundo. ¿Sí? ¿Cómo es el futuro de España? ¿Aquí van a crear más plantas en España o España ya está el mercado saturado y ya...? Yo creo que todavía tenemos margen. No hay que olvidar que España, antes de la crisis llegó a un pico de 3 millones de automóviles. En mitad de la crisis llegamos a 1,8. Estamos recuperando muy rápido y yo creo que este año haremos, como se producirán en España, en torno a 2,6 millones de vehículos ligeros y yo creo que el próximo año estará picando el 2,8. Es decir, estamos llegando a un punto en que los niveles de capacidad empiezan ya a estar saturados, lo cual es saludable. Yo creo que no va a haber grandes necesidades de inversión en España para vehículos producidos en España, que es nuestro caso, porque nosotros no podemos exportar. Pero España da un salto de competitividad y el hecho de que todos los grandes fabricantes en mitad de la crisis, no habiendo ningún centro de decisión en España, hayan mantenido sus plantas y a todas ellas tengan sus productos de sustitución, es un éxito, yo creo que sin precedentes, que refleja que España es un país donde sabemos hacer las cosas y que nos habíamos convertido en quizás un poquito más ricos de lo que nos creíamos, ahora nos hemos puesto más o menos en nuestro lugar y en ese sentido seguimos siendo una base razonable para que nuestros clientes nos elijan, siempre y cuando no nos volvamos locos y no perdamos este nivel de competitividad. ¿Y el futuro de nuestro país? No industrial, sino en general. Pues yo creo que el futuro de nuestro país dependerá de lo que seamos capaces de hacer. Yo diría que a nivel personal, a nivel de las empresas, de los profesionales, yo creo que la crisis ha servido para espolearnos a muchos y yo creo que vamos en el buen camino. Y luego está por ver qué van a hacer nuestros políticos, ¿no? Y qué tipo de marco nos van a dar. Yo soy partidario de que no echemos la culpa a todos los políticos y que la sociedad civil tiene que influir mucho más. Pero dicho eso, lo cierto es que lo que pase en las elecciones generales puede ser importante. Yo creo que, sin ánimo de hablar de política, lo que sí es cierto es que necesitamos que lo que se proyecte hacia adelante sea un marco estable donde todo el mundo pueda trabajar, que sea atractivo, que no genere miedo a nivel internacional y que podamos, entre comillas, desarrollarnos todos en nuestra vida normal con naturalidad. Iba a decir que nos dejen en paz, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, pero básicamente que sea normal, tranquilidad. Bueno, tenemos ahora un mes por delante que no nos van a dejar en paz. Nos llevan sin dejar en paz desde marzo y yo creo que hasta el próximo marzo nos van a seguir mareando, pero bueno, yo creo que al final va a ser una anécdota y la recuperación de España estoy seguro que se va a cristalizar bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de redacción. Estamos encantados de hablar con usted nació en Madrid. Yo nací ya en Madrid. Con Burgales de corazón. Bueno, pero soy burgalés y mi padre de verdad que se preocupó de llevarme Burgalés y vasco. Burgalés y vasco, tiene lo propio casi iba a decir, del origen de España, ¿no? La Castilla tradicional. Pues nada, le agradecemos también que mantenga en Castilla y León las empresas que mantiene y sobre todo lo que nos contaba al principio, ¿no? con más de 3 turnos incluso en alguna de ellas, ¿no? Lo cual indica que la economía va bien, o al menos en nuestra tierra va bien, eso siempre es de agradecer. Encantado. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más.